Octubre de 1928. Hipólito Yrigoyen, líder histórico del radicalismo, es elegido democráticamente por segunda vez para ocupar la presidencia de la nación. Triunfa con el 57% de los votos. 24 de octubre de 1929. Un jueves negro para el mundo. El crack de la bolsa de Nueva York. Se desata una crisis mundial que sacude a la Argentina, provocando desocupación y hambre. Aprovechando el clima de crisis y recesión económica, surge una fuerte oposición a Yrigoyen, encabezada por conservadores y radicales disidentes. Lo acusan de gobernar despóticamente y se dedican a frenar los proyectos legislativos y agitar el ambiente político en las calles. Buenos Aires, 6 de septiembre de 1930. Un golpe de Estado, comandado por el general José Félix Uriburu, derroca al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, inaugurando la primera dictadura militar de la historia argentina. Se instalaba la década infame, marcada por el fraude electoral, la corrupción extendida, los negociados y la dura represión a los sectores populares. Yrigoyen es detenido incomunicado en su domicilio. Luego es trasladado a la isla Martín García, cárcel política por excelencia de la época. La persecución política ha comenzado. El general José Félix Uriburu lleva adelante una política llamada por él mismo Regeneración Nacional, tomando como modelo al gobierno italiano fascista de Benito Mussolini. Estableció por primera vez un régimen represivo que incluyó la utilización de la tortura y el fusilamiento. Anarquistas, comunistas, radicales y yrigoyenistas fueron masacrados. 5 de abril de 1931. El gobierno de Uriburu convoca elecciones para gobernador de Buenos Aires. Triunfa la fórmula radical Honorio Pueyrredón, Mario Guido. El gobierno militar anula las elecciones y proscribe el radicalismo. Uriburu le pone nombre a esta práctica, fraude patriótico, y agrega, el pueblo aún no sabe votar. La mayor de las infamias de estos años. El gobierno practicó sistemáticamente el fraude patriótico para acomodar amigos y conocidos. En las elecciones, hasta los muertos prestaban su voto para ayudarlos a ganar. Era una democracia de cárceles y tumbas. Mayo de 1931. Corrientes capital. En protesta por la anulación de las elecciones en Buenos Aires, se levanta en armas el teniente coronel radical Gregorio Pomar. A pesar que el levantamiento consiguió apoyos en Chaco y Santa Fe, es derrotado y Pomar debe exiliarse en Paraguay. Los militares muertos son velados en una misa masiva donde el propio Yrigoyen asistió escoltado. Uriburu decreta la detención de importantes figuras sociales, entre ellas Nicolás Repetto, Américo Ghioldi y Mario Bravo. Son llevados a la isla Martín García. Fueron las primeras víctimas conocidas de la picana eléctrica, dispositivo creado por el infame hijo de Leopoldo Lugones. Las voces de protestas a estas prácticas siguieron creciendo. Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, describió de esta forma al gobierno de facto de Uriburu. ¡Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburu! El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. La impopularidad, los levantamientos radicales y el costo político de la anulación de las elecciones forzaron a Uriburu a dejar el poder. Mediante elecciones fraudulentas respaldadas por radicales anti-yrigoyenistas, triunfa la fórmula Agustín Justo, Julio Argentino Roca Hijo. Febrero de 1932. Agustín Justo mantiene la censura política y el fraude electoral. Su gobierno combatirá la crisis económica por medio de la estabilización política y la intervención del Estado en la economía, pero también será conocido por los grandes casos de corrupción y abuso de poder. 3 de julio de 1933. Muere Hipólito Yrigoyen. Es despedido por una gran movilización popular para darle un último adiós. 1 de mayo de 1933.
el vicepresidente Roca viaja a Inglaterra para firmar lo que será conocido como el Pacto Roca-Runciman. Inglaterra se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás países. Además, el Estado Nacional liberaba de impuestos a los productos ingleses y reducía al mínimo el papel de los frigoríficos locales. El Pacto Roca-Runciman significó una estafa para la Argentina. Solo benefició a los grandes comerciantes de carnes. Sobre este tema, Roca dijo: la Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. Mayo de 1935. Lisandro de la Torre presenta un informe que prueba la evasión de impuestos en frigoríficos de origen inglés. Varios funcionarios del gobierno de Justo son culpables de esta situación. La mafia y la corrupción tiñen el informe. 23 de julio de 1935. Durante 13 días, Lisandro de la Torre debatió en el Senado las consecuencias del pacto Roca-Runciman, hasta que en un momento de confusión entró sigilosamente un hombre, sacó un revólver, apuntó de la torre y disparó. El plomo no logró su objetivo. Sin embargo, el que murió fue su compañero y amigo de bancada, Enzo Bordavere. Junio de 1938. Roberto Marcelino Ortiz, un hombre del radicalismo anti-irigoyenista, asume la presidencia acompañado por Ramón Castillo como vicepresidente. También llega al poder mediante el fraude electoral, pero el reclamo desde amplios sectores de la sociedad lo presionan para que restablezca la vida democrática. Al poco tiempo de asumir, la diabetes consume a Ortiz, obligándolo a pedir una licencia que se extenderá hasta su muerte. Asume en su lugar Ramón Castillo, un conservador de corte autoritario sin pretensiones de escuchar al voto popular. Junio de 1942. Muere Ortiz, y con él la posibilidad del llamado a elecciones limpias. Asume el vicepresidente Ramón Castillo y promueve la candidatura del presidente del Senado, un conocido terrateniente salteño llamado Robustiano Patrón Costas, con la intención de mantener el fraude y la política de amigos. A pesar de la censura y la persecución social, muchas otras voces alzaron para combatir al régimen. Roberto Art, célebre escritor y periodista, nos da una visión directa de la infamia a través de sus aguas fuertes porteñas. Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta. No hable de la fidelidad a la Constitución, al país. No hable en defensa del obrero, del empleado y del niño. No, si usted quiere ser diputado, tiene que exclamar por todas partes: soy un ladrón, he robado todo lo que he podido y siempre, y lo he hecho por el bien de mi país. 4 de junio de 1943. Un golpe militar se hace cargo del poder para evitar la victoria de Patrón Costas. Si bien las Fuerzas Armadas habían apoyado los sucesivos gobiernos de la década infame, su relación con el poder se había desgastado en los últimos años debido a un cambio generacional en su interior. 3 dictadores con el título de presidente se apoderaron del poder ejecutivo durante la denominada Revolución del 43. Los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell. El golpe militar se caracterizó por su indefinición ideológica y por la convivencia de tendencias contrapuestas. Entre ellas se destaca el GOU, una logia militar de corte nacionalista y anticomunista. Sus primeras medidas fueron censurar la prensa, proscribir los partidos de izquierda e intervenir la CGT y las universidades. Farrell dominó el curso de la Revolución del 43 en los últimos 2 años. Recién en 1945 apareció una clara intención de llamar a elecciones limpias. La figura del secretario de Trabajo y Previsión Social sobresale por su popularidad, el coronel Juan Domingo Perón. 24 de febrero de 1946. Gana la fórmula Perón-Quijano en elecciones limpias, con participación del voto popular. De esta forma, se puso fin a 16 años de gobierno sostenidos por la infamia y el deseo de unos pocos. Soplan vientos de cambio.